Identifica tu problema y sé íntegro en tu vida de creyente. Imaginemos, ¿estás allí? ¿Tenés ganas de participar hoy? Ah, bueno, bien. Bien. Imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento, por supuesto, golpea con fuerza. La lluvia azota sus ramas y el suelo se ablanda por el agua. Algunos árboles caen porque sus raíces eran superficiales. Pero aquel que está profundamente arraigado permanece en pie. La tormenta no lo destruye, más bien revela la fortaleza de sus raíces. Y así ocurre con el creyente, así ocurre con vos, conmigo. Los problemas no son solo pruebas externas, son oportunidades para mostrar la integridad que lo sostiene desde dentro. En definitiva, la tormenta no destruye al árbol íntegro, solo revela la fuerza, solo revela la profundidad de sus raíces. Y la vida cristiana no está exenta de dificultades. De hecho, muchas veces los problemas son el escenario diario donde se prueba la autenticidad de nuestra fe. La integridad del Hijo de Dios no se mide en los días soleados. La integridad del Hijo de Dios se mide en las noches de tormenta. Y cuando todo parece tambalear, la fidelidad a Dios se convierte en ese testimonio que es poderoso. ¡Aleluya! Vamos a leer sobre los problemas posibles en la vida del creyente y de la integridad que éste debe tener. ¿Amén? ¿Estás dispuesto? Muy bien, entonces ponemos Ageo 1 del 1 al 7 en pantalla. Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Hoy es noche de reflexión, mi hermano. Muchos cristianos nos quejamos de los problemas que tenemos en nuestra vida. Y vaya que los tenemos. Claro que los tenemos. ¿Quién no tiene problema acá? Levante la mano. Muy bien. Allí hay uno que no tiene problema. Que no se dio cuenta todavía de los problemas que tiene. Nos quejamos. Nos quejamos de los problemas económicos. Nos quejamos de los problemas en nuestro matrimonio. Nos quejamos de los problemas en nuestra familia, de los problemas en nuestro trabajo, de los problemas. Nos quejamos. Hay cristianos que son un lamento y un llorar. Y el pueblo de Israel estaba experimentando problemas muy parecidos a los nuestros. Y nuestro Dios los describe perfectamente allí en el versículo 6, cuando les dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y podemos ver que el Señor les dice qué es lo que tienen que hacer para reconocer el verdadero problema. Tienen que reflexionar sobre su proceder.
Pues generalmente buscamos en situaciones externas la causa de nuestros problemas. Pero el Señor nos lo dice claramente, debemos reflexionar sobre nuestro proceder. Es decir, que los problemas de Israel, del pueblo en ese momento, no venían de afuera, sino que era por causa de sus propias actitudes, por su propia manera de vivir. Pero ¿cuál era el problema? Y la respuesta la encontramos en los versos 2 al 4. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? El pueblo había abandonado la casa de Dios, le había dado la espalda al Señor. El templo había sido destruido por el imperio babilónico, y cuando los judíos regresan nuevamente a ese lugar, después de 70 años cautivos en Babilonia, comienzan a reedificar el templo. En un principio lo empiezan a hacer, pero al poco tiempo después abandonan la obra y se dedicaron a edificar sus propias casas. Se dedicaron a otras cosas y dejaron la obra de reconstrucción del templo a medias. Y el Señor les reclama: mi casa está abandonada, mi casa está en ruinas. Ahora apliquemos esto a nuestra vida cristiana. Saben, nosotros también tenemos que meditar en nuestros propios caminos. Tenemos que reconocer que el verdadero problema de nuestra vida es el mismo problema del pueblo de Israel. Hemos descuidado nuestra relación con Dios, y al igual que el pueblo de Israel, el materialismo ha tomado el lugar de Dios en nuestra vida. El verso 4 dice: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? El pueblo de Israel se había dedicado a edificar sus propias casas, dejando abandonada la casa de Dios. Y en nuestra vida esto significa dedicarnos completamente al trabajo, completamente a los negocios, a los estudios, a la diversión, etc. Y no ser íntegros en lo que sabemos que debemos hacer. Entonces es cuando nos debe surgir la pregunta: ¿es malo dedicarnos a edificar nuestra casa? Y la respuesta, por supuesto, es no. No es malo dedicarte a edificar tu casa. De hecho, la palabra de Dios nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes, que tenemos que dedicarnos a nuestros negocios, trabajar con nuestras manos para que no tengamos necesidad de nada. Pero que esto no nos aleje de Dios. Debes poseer integridad, mi hermano. Es decir, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que dedicarnos a los negocios. Claro que sí. Pero nunca debemos olvidar que la prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios. Amén. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No olvidar que la prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios. En Ageo 1:13 podemos leer: entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo: yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo. Y qué maravilloso mensaje el que el Señor le dio a su pueblo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Hoy este mismo mensaje te lo está diciendo a vos, iglesia. Yo estoy con vos. Pero es un mensaje que también nos debe hacer reflexionar. Pues significa que no es Dios quien nos ha abandonado, que se ha alejado. Es decir, que no nos están saliendo malas cosas en nuestra vida porque Dios nos haya dado la espalda, sino al contrario, nosotros
hemos dejado a Dios. Y tenemos que reconocer que posiblemente no se trata de haber dejado la iglesia, no se trata de haber dejado nuestros ministerios, sino de haber descuidado lo que representaba el templo para Israel. El templo representa nuestra comunión con Dios. Es decir, que hemos descuidado nuestra lectura bíblica, hemos descuidado nuestra vida de oración, hemos perdido la búsqueda de santificación, de ser íntegros, que es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Tenemos que comprender que no tenemos que creer que porque vamos a los cultos, porque hoy estás aquí, ya todo estará bien en tu vida. Cuando en realidad todos los días nuestra vida sigue estando lejos de Dios. Pero si hoy reconocemos el problema, ¿qué tenemos que hacer? Ageo 1:14 dice, y el Señor inquietó. En la versión Reina Valera dice despertó. El Señor inquietó, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. También el espíritu del resto del pueblo. Así que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Para cambiar la situación, el Señor despertó el espíritu de los líderes del pueblo, de Zorobabel, el gobernador, de Josué, el sumo sacerdote, y luego entonces sí, el espíritu del resto del pueblo. Y este es un gran detalle que no debe pasar desapercibido. Dios quiere despertar mi espíritu. Líder, Dios quiere despertar tu espíritu, para así también despertar el espíritu de la iglesia y el espíritu de tu célula. Pero tiene que comenzar por mí, tiene que comenzar por cada uno de los líderes. Eso nos permite reconocer la gran responsabilidad que como líderes y cabezas de familia tenemos para con Dios. La responsabilidad que como padres, como madres tenemos, pues los primeros que tenemos que reaccionar y volver a los caminos de Dios somos nosotros. Para motivar también a toda nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y si Dios ha hablado a nuestra vida por medio de este mensaje, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué estás esperando? Job dice ahí en el capítulo 22, 21, someternos a Dios, ponernos en paz con Él y volverá a nosotros la prosperidad. ¿Estás ahí todavía? Amén. Ahora, para lograr esto, debemos andar por el camino de la integridad. El salmista allí en el capítulo 15, versos 1 y 2 dice, Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Pero me encanta cómo lo traduce la Biblia el mensaje. Dios, ¿a quién invitas a cenar a tu casa? ¿Cómo entramos en tu lista de invitados? Camina con rectitud e integridad, actúa correctamente, di la verdad. Y tenemos, iglesia, que ser honestos, tenemos que reconocer algo muy importante. Como ya mencioné, todos los cristianos enfrentamos luchas internas en nuestra vida. Muchas veces pensamos que hay cristianos tan espirituales que ya no tienen luchas en su vida personal, que no batallan con las tentaciones, que no batallan con los malos pensamientos, con el mal carácter, etc. Pero sabes, la realidad es que todos enfrentamos batallas personales todos los días. Amén. Muchos cristianos tienen batallas diarias con los pensamientos que no se desean tener, batallas diarias con la ira, con el enojo, con la ansiedad, con la preocupación, con la tentación, con la duda, la frustración, con el orgullo, la vanidad, los malos hábitos, los vicios, con los recuerdos del pasado que todavía afectan el corazón. Hoy
Hay aquí personas que están batallando con algo de esto. Hoy es a ti, mi hermano, mi hermana, a quien Dios habla. Hoy es a vos a quien Dios habla. Escucha con atención, despierta ya. Muchas veces esas luchas no se ven por fuera, pero dentro de la mente y del corazón se está librando una batalla constante. Es por eso que el apóstol Pablo habló de esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, que se oponen entre sí. Lo dice Gálatas, allí en el capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero es necesario comprender algo muy importante. ¿Sabes qué? La lucha interior no es señal de que estás lejos de Dios. No pienses así. No pienses que tu lucha interior te aleja de Dios. Sino pensar que es una señal. Esa señal de que estás en medio del proceso de transformación de Dios en tu vida. Pero lamentablemente, ¿sabes? Es por causa de esas luchas que muchos cristianos se desaniman, muchos cristianos se frustran, porque piensan que ser un verdadero cristiano significa no tener luchas. ¡Error! Decirle al de al lado, es un error. Porque muchos cristianos creen que la santidad significa vivir en un estado donde ya no hay tentaciones, donde ya no hay pensamientos incorrectos, o donde el corazón nunca se inclina hacia lo malo. ¡Error! El mismo apóstol Pablo nos habla con mucha sinceridad sobre sus batallas personales, cuando dice allí en Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo dice Pablo. Tenemos que comprender que la vida cristiana no es la ausencia de lucha. Vas a luchar toda tu vida, hasta el último día. La vida cristiana es la decisión diaria de honrar a Dios a pesar de tus luchas internas, a pesar de los pensamientos, a pesar de las tentaciones, a pesar de las debilidades. La Biblia no te llama a vivir en perfección, porque jamás la alcanzarías. La Biblia te llama a vivir en integridad. Y la integridad no significa que nunca tendrás pensamientos incorrectos o problemas. No significa que nunca enfrentarás tentaciones. Significa que aunque exista la lucha, aunque existan los malos pensamientos, aunque existan las tentaciones, vos decidís caminar haciendo lo correcto para Dios. A pesar de todo eso, vos decidís caminar haciendo lo correcto para Dios. Por eso hoy les hablo del camino de la integridad. Es decir, cómo decidir hacer lo correcto a pesar de las tentaciones del mundo y de nuestras propias debilidades. Y lo primero, ¿sabes qué? Es reconocer que nuestra integridad está directamente relacionada con nuestra comunión con el Señor. Juan 15:5 lo volvemos a leer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muchos creen que vivir en integridad es solo cuestión de disciplina personal o de fuerza de voluntad. Pero la Biblia enseña que la verdadera integridad nace de nuestra comunión con Dios. Creer que solamente en nuestra capacidad o fuerza vamos a poder vencer la tentación, vamos a poder vencernos a nosotros mismos, es decir, vencer nuestros pensamientos, nuestras debilidades, es otro error. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando nos dice, separados de mí, nada pueden hacer. Pero cuando caminamos en comunión con Dios, su Espíritu nos fortalece, su palabra nos guía y su presencia transforma nuestro corazón. Amén. Podemos decir entonces que la integridad se fortalece cuando cultivamos la oración,
la lectura de su palabra, cuando cultivamos esa constancia de congregarnos, de venir a la casa del Señor, de encontrarnos con el Señor. En segundo lugar, debemos comprender los beneficios de caminar en integridad. Y verdaderamente, como ya lo dije, no tienes forma de evitar las luchas internas en tu vida. Las tentaciones van a llegar, los pensamientos van a aparecer en tu mente, pero tenemos que estar seguros que a pesar de todo, vale la pena hacer lo correcto, vale la pena caminar en integridad. El camino de la integridad trae paz a nuestra vida. En Proverbios 19 dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. La persona que decide caminar en integridad no vive con miedo, no vive pensando, ¿y si me descubre? O si alguien se entera, mirá si alguien se da cuenta. El íntegro no vive con esos pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada que ocultar, porque no vive una doble vida. Cuando una persona procura vivir en integridad, puede caminar con la frente en alto, andar con el corazón tranquilo y con la conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque el camino de la integridad nos protege de consecuencias dolorosas. Integridad y rectitud, dice Salomón, me guarden, porque en ti he esperado. Caminar en integridad, iglesia, no significa que nunca enfrentaremos problemas. El que te dijo eso te mintió. Pero sí nos protege de las trampas del enemigo. La integridad nos protege de las trampas del enemigo y de sus duras consecuencias. Pues muchos dolores en la vida nacen de decisiones incorrectas. Si vos te pones a analizar los problemas que tuviste, te vas a dar cuenta de que muchos de ellos nacieron de decisiones incorrectas. Decisiones incorrectas que tomamos quizás en momentos de tentación, de no consultar, de no presentarse delante del Señor. Tal vez hoy hacer lo correcto nos cuesta, pero vale la pena. Vale la pena porque no solo honra a Dios, sino que también protege nuestro futuro. Y tengamos en cuenta también que el camino de la integridad nos da credibilidad. Palabra que hoy en el mundo está muy desvalorizada. La integridad nos da credibilidad y autoridad espiritual. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, les dice Pablo a los Corintios. Y cuando nuestras palabras son respaldadas con nuestro estilo de vida, las personas escuchan con más atención. La integridad da peso a lo que decimos, pues las palabras convencen, pero el carácter le da autoridad al mensaje. Es por eso que una vida íntegra produce confianza. Confianza en la familia, confianza con nuestros hijos, confianza en nuestro matrimonio, en los ministerios de la iglesia. Entonces preguntémonos, ¿qué debemos hacer cuando fallamos? Y la respuesta a esta pregunta está en la Biblia. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Una respuesta directa a la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando fallamos? Y a pesar de que los problemas o que las tentaciones te quieran asaltar, cada uno de nosotros tiene que procurar caminar por el camino de la integridad. Y tenemos que ser conscientes que podemos caer, conscientes de que vamos a cometer errores. Y también saber que un tropezón o una caída no define nuestra vida. La Biblia muestra a hombres de Dios que tropezaron, pero nunca abandonaron su caminar con Dios. Y esto es lo mismo que nosotros debemos hacer: seguir buscando a Dios de corazón, a pesar del tropezón.
Y la integridad también significa ser honestos con nuestras fallas. No esconderlas, ni tratar de justificarlas, sino confesarlas delante de Dios. Abrir el corazón delante de Dios. Y tenemos que recordar siempre que somos amados. Nunca sos descartado. Dios no descarta a nadie. Dios ama. Pues Él no nos ama por lo que hacemos. Él nos ama porque somos sus hijos. Vos eres hijo del Señor, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decirle al que está a tu lado, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y esto significa, mis amados, que cada día debemos caminar por el camino de la integridad. No por miedo a dejar de ser amados, sino en agradecimiento por ese gran amor que Dios depositó sobre tu vida. Bien, para finalizar entonces, en esta noche, espero que hayan entendido que el camino de la integridad no significa vivir sin luchas, no significa vivir sin problemas, sino significa aprender a decidir correctamente en medio de ellas, en medio de las luchas, en medio de los problemas. Todos enfrentaremos tentaciones, todos vamos a enfrentar pensamientos y momentos de debilidad. Eres humano, ¿sí? El que está al lado tuyo, tócalo. ¿Tiene temperatura? ¿Está calentito? ¿El gatito? Bueno, es humano. Somos humanos. Vamos a tener enfrentaciones con la tentación, con los pensamientos, los momentos de debilidad. Pero cada día, mi amada iglesia, tenemos la oportunidad de elegir honrar a Dios con nuestras decisiones. Caminar en integridad vale la pena. Vale la pena porque atrae paz al corazón, protege nuestro futuro y glorifica a Dios en nuestra vida. Que cada uno de nosotros hoy pueda ir a su casa y mañana levantarse y cada día hacerlo y decir: Señor, hoy decido caminar en integridad delante de ti, confiando en la ayuda de tu Espíritu para hacer lo correcto. Porque mira, y aprende esto, iglesia, al final de tu vida, ¿sabes qué? La verdadera victoria no será haber vivido sin luchas. La verdadera victoria va a ser que permaneciste fiel e íntegro delante de Dios en medio de ellos. Amén. Dios te bendiga.